William Hals Rivers fue un psiquiatra y antropólogo inglés, más conocido por su trabajo con los soldados que sufrieron shell shock o neurosis de guerra. Rivers es aclamado como precursor intelectual tanto de la antropología como de la psicología. Médico por formación, aportó a su trabajo en esas dos disciplinas la expectativa médica profesional de que los síntomas de cualquier tipo que fuesen no podían comprenderse sin identificar la historia de su aparición. Su primera experiencia antropológica fue como participante de la famosa expedición antropológica de Cambridge al estrecho de Torres en 1898, que afectó significativamente a la teoría y el método antropológico británicos posteriores. La posición de la expedición en el sentido de que la generalización teórica tenía que basarse en la experiencia personal en investigación de campo se volvió la norma en la disciplina, y con la ayuda del método genealógico de Rivers, los antropólogos pudieron documentar y elaborar el argumento de que las nociones institucionalizadas de parentesco eran los elementos constituyentes de la estructura social. A fines del siglo XIX, la antropología se dio un método propio, el método genealógico. Rivers diseñó un procedimiento que permitía reconstruir diagramas con los principales vínculos de parentesco y los términos empleados para designar a cada uno de sus informantes, recurriendo a un conjunto discreto de categorías. Apenas los términos recíprocos de padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, esposo, esposa, pudo establecer la correspondencia que sus informantes empleaban y registrar a partir de ellas una importante cantidad de información adicional, entre ellas sexo, edad, vínculos de parentesco cercanos y lejanos, pertenencias a unidades de parentesco mayores, discriminando vínculos de carácter biológico de los sociales, es decir, hijos adoptivos, paternidad no biológica, siempre que fueran distinguibles por los informantes. A través de este método, cuyos procedimientos eran bastante simples, Rivers realizó análisis sobre terminología de parentesco, frecuencia de matrimonios entre próximos o extraños al grupo familiar, análisis estadísticos, migraciones, sistema de herencia de bienes, sucesión de cargos políticos, reglas de residencia, etc. A partir de su primera experiencia de trabajo de campo y de una estancia de 6 meses en la India, perfeccionó la elaboración del método que fue publicado en 1910 como The Genealogical Method and Anthropological Inquiry. El método genealógico fue incorporado al acervo de instrumentos de los que se sirven los antropólogos para realizar sus investigaciones. Por supuesto recibió críticas, en particular porque extiende el reconocimiento de los vínculos genealógicos a partir de la biología, condición que muchos autores atribuyen a la concepción occidental del parentesco. Con adaptaciones y reformulaciones, el método sigue siendo empleado de manera articulada con otros. Volviendo a su expedición por el estrecho de Torres, fue notable también porque hizo que la considerable experiencia de Rivers como psicólogo se aplicara a asuntos antropológicos. Los test psicológicos que importó de los laboratorios europeos para aplicárselos a los isleños demostraron la asociación entre la adaptación ambiental y la variación conductual. Permitieron ver que cualquier diferencia hallada entre los isleños y los ingleses en diversas aptitudes y habilidades sensoriales eran producto del aprendizaje, más que dotes biológicas, lo que indicaba que la cultura no era una función de la raza. Esto es importante aclarar porque estaba en oposición a la idea convencional que había explicado hasta ese entonces la variación conductual entre europeos y los denominados primitivos. El trabajo que vino después por parte de Rivers era congruente con las ideas que desarrolló en la expedición, aunque no siempre le han parecido así a todos los antropólogos y antropólogas. Aplicó el modelo de la relación entre el estímulo situacional y la expresión selectiva del potencial individual en el trabajo psiquiátrico que realizó durante la Primera Guerra Mundial, que mencionamos al principio, tratando a víctimas del desorden psicológico funcional denominado en ese entonces como shell shock o neurosis de guerra. La gran fama de Rivers fue la que obtuvo como psiquiatra especializado en esta neurosis, que se convirtió en el principal promulgador inglés de la terapia freudiana, aunque afirmaba que Freud había concedido demasiada importancia a los impulsos sexuales en la motivación humana, sugiriendo
que el instinto de autoconservación era más importante que las pulsiones humanas. Su trabajo durante la guerra lo puso en contacto con destacadas figuras de la cultura británica y lo llevó a aceptar un papel público. En el momento de su muerte era candidato laborista al Parlamento. Rivers y sus colegas en la expedición al Estrecho de Torres tuvieron papeles destacados en la antropología organizada británica a principios del siglo XX y crearon un linaje de descendientes profesionales. Pero la progenie profesional de Rivers era igualmente importante en psicología. Por medio de su discípulo Myers, sus ideas ejercieron una considerable influencia en la psicología aplicada y en su carácter de antropólogo fue maestro de Alfred Reginald Radcliffe Brown y también fue mentor, informalmente, de Bronislaw Malinowski, de quien vamos a hablar más adelante, cada uno por su lado. De este modo, Rivers se lo puede ver como un progenitor de la escuela antropológica del funcionalismo. Y por hoy vamos a llegar hasta acá. Muchas gracias.